Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. No a la jactancia. Proverbios 27 del 1 al 12. La lectura en un año, Colosenses capítulo 2, Ezequiel capítulos 27 y 28 e Isaías 54. No te jactes del día de mañana, dice Proverbio 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Yo supongo que Santiago tenía en mente este proverbio cuando escribió Santiago capítulo 4, verso 14, que dice, no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia no es contraria al orden y a la planificación, no, pone como ejemplo la hormiga que prepara su comida en el verano almacena para tener suficiente para el invierno. Tenemos el ejemplo también de José, a quien Dios instruyó a hacer una planificación para los próximos 14 años, ¿ok? Entonces, la Biblia nos enseña por diversas maneras que es importante la previsión. ¿Ok? Pero por el otro lado nos dice que el hombre siempre tiene que recordar que no es dueño de la vida ni dueño de sí mismo. La Biblia dice, no sois vuestro, dice la Biblia. Y dice que el Espíritu Santo que Dios hizo habitar en nosotros tampoco es de nosotros. Dice, no contristéis el Espíritu de Dios, el cual habita en vosotros. Y no es vuestro, sino que es un regalo de Dios. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cómo vivimos, las cosas que vemos, las cosas que hablamos, decimos, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y claro, está esa lucha muchas veces cuando el hombre, cuando la carne, cuando el yo, cuando la jactancia, la arrogancia, cuando el pecado quiere inclinarnos, ¿verdad? La puerta ancha, como dice la palabra de Dios. Y dentro de nosotros hay esa lucha. Eso es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, dichoso el hombre a quien tú, Jehová, corrige. Y la Biblia dice, no traspases los linderos antiguos, dice la Biblia. Entonces, el mismo Espíritu Santo nos hace ver que hay linderos que no deben traspasarse, ¿verdad? Entonces, uno siente esa reprensión y eso, hermanos, se aplica en todas las áreas de la vida, desde la santidad, desde la integridad, porque hay gente que hablan mentiras sin pensarlo como si nada, hay gente que ofenden al otro sin pensarlo como si nada, que pecan sin pensarlo como si nada, no, y la Biblia habla de linderos, y uno de esos es la jactancia, el orgullo, la ira, la soberbia, y uno tiene que tener linderos para todas esas cosas, ¿ok? Y uno saber, no, espérate, aquí hay una luz roja, no, aquí hay una luz amarilla. Y uno dice, no, aquí yo me detengo, ¿ok? No te jactes del día de mañana. Por otro lado, yo le comentaba en este día que uno de los versículos que yo uso en mi toma de decisión en la vida es el que dice, reparte a 7 y aún a 8 porque tú no sabes si este aquel es lo mejor o si los dos son igualmente buenos. Entonces, hay una grado de incertidumbre que Dios dejó en la vida del hombre. Dios no todo te lo va a decir, no todo te lo va a revelar. ¿Ok? Hay cosas que eso hacen a uno darse cuenta que uno necesita a Dios, que usted no es un todólogo, que usted no tiene todo bajo control, que cuando todo parece que está bien, de repente el médico te dice, mira, tiene una situación y como que todo se te va por la borda, ¿verdad? Y por eso el consejo bíblico, no te jactes, tú no, hombre eres y no Dios, ¿ok? Bueno, entonces el verso 2 dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Eso está demasiado claro, ¿verdad? Se lo voy a repetir. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Más adelante vamos a ver que la Biblia también prohíbe que tengan cuidado con la adulación. Entonces, lo que está, no es que está promoviendo aquí que tú quieras que la gente te alabe, no. Lo que te dice es que no te jactes y que tenga cuidado como habla de ti mismo, porque el corazón es engañoso y perverso. Cuando uno cree que está haciendo la cosa muy bien, ¿entiendes? Pues la Biblia dice, ten mucho cuidado, no te jactes. Y la Biblia dice, cuando tú hayas hecho todo lo que tenías que hacer,
entonces ya tú sabes que tú eres siervo inútil. Ok, entonces es eso, que uno a veces puede creer o como pastor o como profesional o como esposo o esposa, que uno ya usted sabe, dice, mira, deja que sea la esposa que diga que tú lo estás haciendo bien, en vez de tú decirte yo soy un buen esposo. Deja que sea el supervisor que te diga que sí, que tú estás haciendo un buen trabajo y no creerte que eres tú. En las empresas siempre dicen que los empleados que menos merecen son los que más exigen. ¿Será eso cierto? No sé. Entonces, en resumen, esto dice, lávate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus labios. ¿Ok? Verso 3, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Porque es que el necio cuando está molesto, usted le habla a fulano, no, mira, y no, como él es necio, el necio es el que no quiere recibir el consejo y que cree que es sabio, ese es el necio. ¿Ok? Dice, yo no sé si usted alguna vez ha cogido un saco de arena y lo ha tratado de ponerse en el hombro. El verso 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Oiga eso. Dice que el furor y la ira son terribles, pero que la envidia, dice, ¿quién podrá sostenerse? ¿Cuál es el problema de la envidia? Que es silenciosa, que a veces personas cercanas uno puede, entonces uno tiene que tener mucho cuidado, ser muy prudente, ¿entiendes? El verso, y tú puedes tal vez decir algo, pero la otra persona lo puede tomar de la manera equivocada. Hay que tener cuidado. Y si es uno que la genera, y si es uno que la padece, la envidia, entonces uno lo que tiene que ser agradecido, ¿entiendes? A quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. La Biblia dice contento con lo que tenéis, dice la palabra de Dios. Aquí. Entonces, bueno, ya usted sabe. Dice el verso 5 que a mí me encanta. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Esto es muy profundo. Vamos a empezar con la primera parte, la reprensión. La Biblia habla de que la reprensión que disciplina. La Biblia habla sobre la reprensión y Job, capítulo 33, 14 y 18, tiene una de las reprensiones, digamos, que a mí más me toca en el alma. Job 33, 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras Dios habla, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Fíjese, hay gente que dice, no, que Dios no habla, que Dios no me habla. Dice, Dios habla en una o dos maneras, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y de muchas otras maneras, también por medio de la corrección de un amigo, de un pastor, de un padre. Y dice, pero el hombre no entiende. Dice, para quitar al hombre de su obra, apartar al varón de la soberbia, detener su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Oiga, entonces todos esos consejos vienen a la vida de nosotros. Mire lo que dice Proverbios 10, 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. ¿Te ves? Hay que tener oído para escuchar las reprensiones. Dice, y la Biblia dice que ninguna disciplina es agradable en el momento que se recibe, pero que después da fruto. Entonces, por eso es peligroso de uno creerse sabio en su propia opinión, porque la reprensión, la corrección en el momento puede ser molesta. Oiga como dice Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deje el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Oiga qué fuerte. Dice que el que decide apartarse, tú lo llamas la atención y se molesta porque es que él decidió ya que él va a seguir esa ruta. Pero dice, el que aborrece la corrección morirá. Y cuando la Biblia habla de muerte se refiere a la separación eterna, se refiere al infierno, al lago de fuego.
¿Ve? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener un corazón muy dispuesto a escuchar el consejo que molesta. Porque a veces, yo les decía a los hijos míos siempre, Dios no puso dos oídos, uno de un lado y otro del otro lado. Uno para oír la cosa que tú quieres y otro para oír la cosa que no quieres, que aunque te molesta, escúchala. Sobre todo de la gente que tú sabes que te ama. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ok, aquí habla, ahorita hablaba de muerte, ahora habla de pobreza y vergüenza. Usted sabe los hombres que andan por ahí en pobreza porque se han metido en lío que las mujeres le dijeron que no se meten en eso. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces, eso es otra cosa, que habla de eso, que el avisado mira bien sus pasos, que no cree cualquier cosa, que está atento. Amén. Bien, entonces, continuando con la lectura de Proverbios 27. Recuerde, Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Dichoso tú si tú tienes un amigo, un hermano, un padre, un pastor que te corrige, aunque te hiera, pero dice acá, fieles son las heridas del que ama. Claro, hay que tener cuidado, como enseñábamos en estos días, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y dice, la verdad debe ser dicha con amor. No se escude de la verdad para ofender a la otra persona. ¿Ok? Jesús corregía, pero corregía con amor, con mucha sabiduría. ¿Ok? Dice el verso... ese mismo 6, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. A veces es mejor recibir una herida que un beso, dice acá. Hay besos inoportunos porque en el corazón no hay un amor sincero. Y entonces, pues, aló, ok. Entonces, el 7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Dios mío, esto tiene dos significados. Cuando habla de irse de su lugar, habla de perder los estribos. Hay que tener mucho cuidado con el dominio propio, con la inteligencia emocional de la que tanto habla la Biblia. Hay inteligencia emocional, inteligencia espiritual. Que la inteligencia espiritual es uno saber tener discernimiento de las cosas espirituales. Entonces, la emocional, para tú saber controlar tus emociones de una manera, no con hipocresía, pero con sabiduría. Y la otra muy fuerte aquí de esta aplicación es, óigalo bien, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Un ave que se va y abandona sus polluelos ahí a la suerte, a la buena de Dios. Dice, si es el hombre que se va de su lugar, el que abandona su casa. Mire, uno de los versículos más fuertes, los capítulos más fuertes de la Biblia, sobre la integridad familiar para preservar la casa, el pacto que se hizo entre un hombre y una mujer, está en Malaquías capítulo 2. Léalo cuando usted pueda, búsquelo. Para que usted vea lo que dice la Biblia a nosotros los hombres, sobre la fidelidad, sobre la integridad. Es terrible ese versículo, ¿entiende? Entonces, ese capítulo, usted sale el capítulo entero. Malaquías capítulo 2. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Usted tiene una responsabilidad, un pacto con su casa. Yo siempre pongo el ejemplo de mi papá. Yo digo, mi papá y mi mamá no fueron perfectos, tuvieron sus situaciones. Pero cuánta gracia yo le doy a Dios primeramente y a ellos, porque al final permanecieron juntos. Yo sé que a veces no es fácil, porque a veces no siempre se da así. Hay parejas que son, entiende, insostenibles, relaciones que son insostenibles, que causan hasta muerte, ¿entiendes? Y uno hay que ser muy sabio. Los pastores no siempre le decimos a la persona, sí, tienen que quedarte con eso hasta que la muerte los separe. No, hay casos donde la misma Biblia, ¿entiendes? Dice, no, espérate, hasta ahí no, la misma Biblia, ¿entiendes? Entonces, uno busca consejería en esos casos. Ok. Dice el verso 8, el 9, el ungüento y perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Qué cosa tan bella. El perfume alegra el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Qué bueno cuando uno tenga un amigo que sepa darle esos consejos, que corrigen, que instruyan, que hieran, pero dicho de una manera cordial, elegante. ¿Ok? No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, dice acá.
ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejano. Ya usted sabe. ¿Cómo que decimos los dominicanos, Mari? Mejor es un vecino cerca que un familiar lejos, algo así. O que el mejor familiar es el vecino. Hay gente que no se llevan con nadie. Y ahí en negocio hay una cosa, un dicho que le llaman location, 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 que la ubicación correcta de un negocio determina muchas cosas. Entonces también la ubicación cercana de una persona en lo que viene a llegar a alguien, ¿ok? Ya usted sabe, el vecino, sírvale. Usted nunca sabe cuándo va a necesitar a otra persona. Trate de llevarse con la gente que Dios puso a su alrededor, sus familiares, etcétera, ¿ok? Entonces, dice, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción. Eso se refiere a que papá siempre me decía, mis hijos, cuando ustedes salgan y vayan a visitar a alguien que esté en una condición más pobre que la de ustedes, nunca vayan con la mano, lleven siempre un peso en el bolsillo, nos decía él. Porque no es bueno ir a la casa de alguien que está en necesidad y tú salir de ahí y no dejarle aunque sea un peso, nos decía. Entonces, imagínense, aquí dicen el día de tu aflicción, tú irle a llevar problemas. Ay, que esto, ay, que aquello, ay, que lo otro. Amigo, ¿te entiendes? Hay cosas que usted la maneja con Dios, con Dios. Así, bueno, en la pareja también hay cosas que la manejan en la pareja. Eh, La Biblia dice, no critiquéis, no murmuréis. A veces hay cosas que en vez de orarla, lo que hacemos es que empezamos a criticarla, murmurarla, tirarla por ahí. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Verso 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Es otro de mis versículos insignia. El avisado, el instruido, ve el mal y se aparta. Ve el mal y dice, no me conviene esta amistad, no me conviene esto, mira, por ahí no es. Pero dice, pero el simple pasa. El simple no es necio, es lo que es que, ya usted sabe, todo lo cree, todo no se instruye, se deja desviar fácilmente, es el que la Biblia le llama simple. En fin, hermano, no a la jactancia, ¿ok? No a la jactancia. Escuche el consejo, lea la palabra de Dios, saque tiempo para orar. Déjese guiar de la voz del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde.